El impacto de la filosofía en el lenguaje. Esto suena muy bien, pero primero hagámonos una pregunta. ¿Por qué el lenguaje le importa tanto a la filosofía? Esta pregunta puede ser entendida desde varios ejes de análisis. En resumen, la importancia del lenguaje en la filosofía puede entenderse a partir de su utilidad para las investigaciones, pero también como problema central de la investigación en el que importa el modo en que se emplea el lenguaje. Esto es de suma importancia, ya que el lenguaje guarda una estrecha relación con los contenidos mentales. Los contenidos mentales se enlazan a su vez con una realidad inmediata y material. Esta relación en apariencia sencilla que guarda el lenguaje con los contenidos mentales y estos con la realidad inmediata dan lugar a la interrogante sobre conocer realmente las cosas, bien sea a través de su nombre o denominación. De esto se desprende la pregunta sobre el origen del conocimiento, pero ahora no nos meteremos en ese tema. Sigamos. La filosofía opera sobre la base lógica de que todo lo que se diga surge del pensamiento, y no es menos importante lo uno que lo otro, puesto que el lenguaje obtiene una panorámica verbalizada del pensamiento, y la filosofía busca comprender e interpretar el pensamiento valiéndose de las herramientas del lenguaje. Por muchos siglos la filosofía pretendió obtener la universalidad del saber conocer, y esta universalidad fue contemplada a partir de la creación de conceptos y términos empleables que debían estandarizarse. Todo esto tiene que ver con el vínculo que se establece entre el concepto, el nombre y el enunciado. La filosofía se preocupó tanto por el estudio del lenguaje que se creó una rama para su estudio, la llamada filosofía del lenguaje, y esta se encargaba del estudio o investigación de los fenómenos inmersos del lenguaje, como lo son significado, traducción, aprendizaje, creación del lenguaje, pensamiento, experiencia y la pragmática. Los filósofos del lenguaje se preocuparon más por las relaciones entre el mundo y el lenguaje, es decir, por lo lingüístico y lo extralingüístico. Entre los principales filósofos del lenguaje están Humboldt, Russell, Morris, entre otros. A ellos no les importaba el significado de una palabra, lo que a ellos les interesaba era conocer por qué las expresiones tenían ese significado, o cuáles expresiones significaban lo mismo. Wilhelm von Humboldt fue un erudito alemán, además hablaba inglés, español, latín, francés, entre otros. Fue uno de los más reconocidos filósofos del lenguaje. También fue famoso por ser uno de los principales representantes de la lingüística comparativa. Humboldt fue considerado el padre de la filología comparada. También influyó notoriamente en la organización de la enseñanza de la Alemania del siglo XIX y renovó el ideal humanistoico del Renacimiento. Humboldt afirmaba que el ser humano no es objeto del Estado, sino que debe convertirse en su sujeto y moldearse por sí mismo las relaciones sociales. Según la filosofía antropológica de Humboldt, el lenguaje es el origen de todo. La lengua no es algo acabado, sino una actividad orgánica, viviente e histórica. Toda lengua se caracteriza por una forma lingüística interior, expresión de la concepción del mundo propia de la nación que se habla a través de ella. Una característica central de la filosofía lingüística de von Humboldt es su consideración del lenguaje en conexión con los procesos psicológicos de percepción y conceptualización. Humboldt pensaba que el lenguaje desempeñaba un papel constitutivo en los procesos de pensamiento, y tanto individual como colectivamente, esta dimensión psicológica era considerada previa a la dimensión social. Von Humboldt adquiere la tesis de la relatividad lingüística, la función de núcleo central de toda una teoría sobre el lenguaje y sobre el ser humano. Solo a partir de su obra el relativismo se convierte en un tema recurrente. Aunque la idea de la relatividad lingüística no era una idea original de los tiempos de von Humboldt, podía encontrarse implícita en muchas teorías sobre el lenguaje, desde John Locke, que ya mantenía la tesis de la intraducibilidad de las lenguas, y había sido más o menos expresada por diversos autores franceses. John Locke
fue un pensador británico que vivió durante el siglo XVII. Mostró interés por diversas disciplinas, entre las cuales destacaban la filosofía, la política, la medicina y ciencias experimentales. John Locke es un leal defensor del principio de tolerancia y libertad religiosa. Por ello, afirma que el Estado no debe intervenir en asuntos de fe, los cuales tienen una naturaleza individual e íntima, por lo que quedan fuera del alcance de la esfera pública. Esta teorización sobre el fundamento del Estado y la defensa de los derechos ha permitido a Locke ser considerado el padre del liberalismo. El liberalismo es una filosofía política, moral y económica que defiende la libertad individual, la limitación del poder del Estado, así como la igualdad ante la ley. El liberalismo se basa, como su propio nombre lo indica, en libertad y tolerancia. Muchos sistemas como la democracia representativa o los principios republicanos están basados en las doctrinas liberales. Aunque su aparición se remonta a la Edad Media, el liberalismo se consideró una doctrina general a partir del siglo XVI. Una tesis de Locke decía: nada hay en el intelecto que no haya estado en las sensaciones, aunque un filósofo muy famoso no concordaba del todo con la filosofía de Locke. Este filósofo famoso fue Leibniz, quien añadió a esta teoría excepción hecha del intelecto mismo. No compartía las concepciones de Locke, según las cuales la mente es una tabla en blanco. Negaba la experiencia sensorial como fuente de la universalidad y necesidad del saber. Afirmaba que solo el entendimiento puede ser dicha fuente. Gottfried Guillermo Leibniz fue un famoso filósofo y matemático alemán, precursor del idealismo clásico. La filosofía de Leibniz nació y se desarrolló bajo las condiciones del desmembramiento feudal de Alemania. El fundamento de la naturaleza, según Leibniz, son ciertas sustancias espirituales, independientes, y utilizaba el término monada. Y no, una monada no es eso que tú estás pensando. Una monada es un término filosófico que sirve para expresar la unidad indivisible más simple. En la filosofía griega, el término monada es empleado como uno de los principios del ser. En la filosofía moderna, el término desempeña un papel importante en el sistema de Leibniz. La filosofía de Leibniz ha de ser examinada como intento de sintetizar las ideas del materialismo mecanista con las de la doctrina aristotélico-escolástica sobre las formas substanciales activas. Aunque murió sin recibir los reconocimientos de prácticamente nadie, Leibniz es considerado un genio. Escribió sobre economía, derecho, teología, arquitectura, matemáticas y química. Más allá de todos estos campos de conocimiento, es reconocido principalmente por sus aportaciones a la filosofía. Estos son solo algunos famosos filósofos, y en sus aportaciones, como mencionamos al inicio de este pequeño video, el lenguaje es fundamental para que ellos pudieran desarrollar sus estudios, es decir, la filosofía y el lenguaje siempre estarán sujetos el uno al otro, y su impacto es recíproco.